Señoras y señores, muy buenas tardes. Me voy rápidamente con Mónica Vélez para decirle también buenas tardes, Mónica. Estamos en la ruta, pero antes, por favor, vayamos compartiendo este link para hacer esta familia mucho más grande, por supuesto. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Feliz de verte, feliz de ver a José David también y a esta gran invitada que nos acompaña hoy en la tarde. Se trata de la doctora Diana Patricia Pinto. Ella es comunicadora social, magíster en dirección de empresas y organizaciones turísticas, con estudios en gerencia de mercadeo y gerencia de proyectos, diplomado en pedagogía universitaria. Mejor dicho, es una gran invitada que tenemos hoy, con una muy amplia experiencia en esquemas de administración educativa, planeación, manejo de comunicaciones, espacios públicos. También es escritora y columnista para varios portales de noticias e información a nivel nacional. Bienvenida, doctora Diana Patricia Pinto. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Rafael, José David, por invitarme a su programa de hoy. Pues bien, el tema de hoy es si Cartagena está o no enferma. Pero antes llego donde José David Ramos también para decirle, José, bienvenido a la ruta, ¿cómo estás? Excelente, Rafael. Gracias a todos los que ya comienzan a sintonizar la señal de la ruta a través del portal 724 y también en nuestra página en Facebook, La Ruta. Bienvenida a la comunicadora, colega y docente Diana Patricia. Gracias por aceptar nuestra invitación para tocar este tema que ella ha colocado pues en la mente, en la agenda de varios cartageneros. ¿Qué es lo que está pasando con la ciudad de Cartagena, sus ciudadanos y sus dirigentes? Muy bien, vámonos rápidamente para mencionar un par de ciberruteros en este momento que ya también conjuntamente con este equipo están en la ruta. Mónica. Bueno, acá está con nosotros José Ramos Ayola, Rafael Yances, Aniano Morales Blanco también está con nosotros, al igual que Eleuterio López Pérez. Ana Carmela López nos está viendo también desde la ciudad, desde el municipio de Cereté. En Tampa, Florida, nos está acompañando Amparo Barón Ortiz. Nos acompaña también desde Miami Alfredo Cuello. Miami también está Nuria Villalba y Marlo Arturo Urueta. Perfecto. Desde Ciudad de México nos acompaña José Antonio Muñoz. Por acá está también Rafael Castro. Bueno, muchísima gente, Mónica. Quiero ir con José David. Se han referido ya a este tema, el cual se centra en si Cartagena está o no enferma a raíz de todos estos acontecimientos pues que ocurren y donde el ciudadano tiene una participación especial y también sus gobernantes. José David. Sí, señor, por acá Armando Fiesta Champetú nos dice, esto se cura con cultura. También Rolando Angarita Rueda dice, estoy harto de este personaje vulgar, demasiado en su comportamiento. Hace viral el manejo de la gobernabilidad para una ciudad tan histórica, patrimonio cultural de la humanidad. Nuestra ciudad hay que defenderla hasta en las buenas maneras y buenas costumbres que tienen los cartageneros. Perfecto, bueno, entremos en materia. Decía yo en uno de los últimos programas que, citando una frase, Dios hizo el mundo, el hombre, las ciudades. Y las ciudades tienen que ver, pues, en esa hechura con el comportamiento que nosotros los humanos vamos perfilando y vamos definiendo. Y que nos permiten identificarnos. Por ejemplo, cuando yo pudiera decir tango, de pronto la mente se me va inmediatamente para Argentina, cumbia, Colombia, merengue, República Dominicana, rancheras, México. Eso es ir construyendo marcas. La doctora ha dicho, Cartagena está enferma, y con ella, pues, por supuesto, nosotros, sus habitantes. Entonces, ¿de qué está enferma Cartagena y por qué Cartagena, siendo pues un punto tan vital de América, pues ha llegado a este nivel de enfermedad donde la sociedad no nos entendemos, no sabemos qué es lo que está pasando?
La escuchamos. Las personas se enferman por un motivo, las ciudades y las sociedades también. Yo he llegado a la conclusión, con todo lo que he leído y he estudiado, el análisis que he hecho, que Cartagena se convirtió desde hace décadas, y eso ha sido algo que se ha venido afianzando y agrandando con el tiempo, se ha convertido en un pueblo, en una sociedad sin esperanza. ¿Por qué sin esperanza? Porque Cartagena tiene, a diferencia de otras ciudades del país, tiene un problema de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades que no existen en otras ciudades. Y yo escribí un artículo después de ese que se llama "En Cartagena se nace pobre y se muere pobre", porque Cartagena se convirtió en una ciudad donde algo que se llama el ascenso o el progreso social no le sucede comúnmente a un cartagenero. Los cartageneros de generación en generación, estoy hablando de un gran volumen de las personas, no conocen lo que se llama un progreso social notable, significativo dentro de su vida. Entonces vemos cómo, por ejemplo, Cartagena tiene 412.000 personas ocupadas, de las cuales solamente 180.000 tienen un empleo formal. Y el empleo formal, de acuerdo a todos los indicadores de medición de calidad de vida y de desarrollo económico y de desarrollo social, el empleo formal es aquel que es capaz de garantizarle eso a las personas. De esas 412.000, 233.000 son informales, pero ¿quiénes son esos informales? Es una cantidad de personas informales grandísimas, porque cuando ocurren cosas como el COVID-19, que nos está ocurriendo, es cuando ser informal se convierte en una tragedia, porque depende de la informalidad, el trabajo depende de la relación con otros, y cuando ocurrió el COVID todo se cerró, por ejemplo, todo lo que ha pasado, y la gente se volvió más pobre. Esas 230.000 personas son ¿quiénes? Los pequeños microempresarios, o lo que se llaman los micronegocios desde tiendas en Instagram, misceláneas, todo tipo de almacenes que en este momento muchos tuvieron que cerrar. Esos empleos, esos negocios, micronegocios, generan entre un empleo o 10 empleos o ningún empleo. Los empleos son los de la familia. Si tú tienes un micronegocio que no genera empleo, ese micronegocio no se convierte en un progreso, se convierte en tu día a día. Entonces, el otro grupo de las personas informales, de los 233.000, son las personas que salen a rebuscarse. Entonces Cartagena tiene un índice de desempleo del 11%, que parecería bajo, pero es que esa gente dejó de buscar empleo y se volvió informal, y por eso tenemos 233.000 personas informales. Pero salgamos de ahí, miremos, en este momento nosotros tenemos actualmente, de acuerdo al DANE 2019, 381.000 cartageneros que viven con menos de 346.000 pesos mensuales, que son las personas que hacen parte de la línea de pobreza y de la línea de pobreza extrema monetaria. Son 350.000 en línea de pobreza y 30.000 en línea de pobreza extrema monetaria. Unos viven con menos de 346.000 y otros viven con menos de 140.000 pesos. ¿Qué pasa cuando un ser humano está, y eso no es de este año ni del año pasado, eso lleva décadas? ¿Qué pasa cuando uno somete a un ser humano al estrés de no tener empleo o de la informalidad, que es salir a rebuscarse el dinero, y sabes que eso que te está rebuscando no te va a alcanzar para cubrir tus necesidades básicas? ¿Qué ocurre? La sociedad se enferma. Primero se enferma el individuo. ¿De qué se enferma? Inicialmente, de ansiedad y de estrés. Y eso lo ve uno como algo como simple, ansiedad y estrés. La gente no alcanza a dimensionar que la ansiedad y el estrés son una enfermedad. Lo creen, tómate una toronjil o algo así, lo toman como algo muy, muy simple, pero eso en realidad enferma primero a la persona termina enfermando a su familia, después se enferma la comunidad o el barrio donde ahí vive la persona, y después se enferma la ciudad. Hoy en día, de acuerdo a la pandemia, el 66.5% de los cartageneros comen 2 veces al día. O desayunan o almuerzan o comen. El 66%, Cartagena tiene 1.021.000 habitantes.
El 66% de los cartageneros comen 2 veces al día, según el DANE, en la encuesta de pulso social que hizo recientemente en el 2020. Entonces, hay un psicólogo venezolano que ha estudiado ha estudiado desde hace mucho tiempo qué ocurre cuando las personas sufren desempleo e informalidad, qué ocurre en sus vidas y qué ocurre en la sociedad. Y también hay un par de psicólogos alemanes, el doctor Paul y el doctor Klaus Moser, que ellos determinaron que cuando una persona está sometida constantemente, tienen un libro de eso, un libro que se llama Los problemas mentales que ocasiona el desempleo, ese se llama el libro en español. ¿Qué le causa a una persona y qué le causa a una sociedad? Primero, las personas son constantemente carentes de energía, tienen pérdida o tienen problemas alimenticios para comer, y luego empiezan con conductas adictivas al alcohol, al juego, a las drogas, alteración del sueño, conductas hostiles, y empiezan a tener problemas para relacionarse con los demás. La degradación. Y entonces ahí empiezan a volverse agresivos, hostiles, intolerantes. Y es cuando vemos que las personas se vuelven adictas a esas conductas que popularmente llaman tóxicas, pero que en realidad ese no sería el término apropiado. Son conductas hostiles porque no pueden relacionarse positivamente ni con ellos mismos ni con su entorno. Entonces, todo el que no piensa como ellos es su enemigo, y el enemigo lo reciben con agresividad. Y todo con lo que ellos no están de acuerdo dentro de su entorno, para ellos también es negativo. Entonces tenemos una sociedad que lleva décadas en esta pobreza, décadas de un estrés acumulado, y se ha convertido en una sociedad hostil. Cartagena es una sociedad hostil, un grupo de cartageneros es una sociedad hostil. Yo lo he vivenciado, lo he leído. Una vez estuve en un lugar donde 2 personas se iban a poner a discutir porque unos sí apoyaban a DAO y otros no apoyaban, completos desconocidos, en un lugar público porque escucharon un comentario, ¿sí? Entonces, esa hostilidad es la que se ve y se refleja. Y tenemos un alcalde que en su momento él y las personas que lo asesoran detectaron eso, detectaron que existe un pueblo con un problema de hostilidad, y manejaron dentro de su discurso positivamente para ellos esa hostilidad, convirtieron esa hostilidad, esa agresividad, ese inconformismo, porque es que esa hostilidad parte de un inconformismo, en un capital político para ellos, con un discurso a ese nivel, que hizo generar una empatía entre ellos y el gobernante. Correcto. José David. Bueno, con todo este análisis general que usted nos ha planteado, me gustaría un diagnóstico más para tratar de entender un poco el por qué hemos llegado a estos extremos. Y le preguntaría, bueno, ¿cuáles son quizás esas formas? Así como el médico tiene la posibilidad de identificar a través de los síntomas de qué padece ese paciente, y asimismo pues darle esa receta o esa fórmula que lo ayude a mejorar o a sanar en definitiva. ¿Cómo podríamos hoy nosotros identificar, o a través de cuáles son esos síntomas que nos permiten identificar qué es de fondo lo que está pasando en la sociedad cartagenera, y cómo encontramos entonces esas alternativas que nos permitan sanar, o por lo menos iniciar el proceso de sanación? Perfecto. Bueno. Pues yo en mi artículo estudié y leí mucho a un psiquiatra peruano que es el doctor Martín Nizama Valladolid. Y él tiene un libro que se llama así, Sociedad Enferma, publicado en 2016. De hecho, es un artículo científico de él, publicado en diferentes revistas psiquiátricas. Y él en su artículo y en su documento explica cómo se puede diagnosticar una sociedad enferma, y qué fue lo que yo hice en mi escrito. Y él define, o él coloca diferentes dimensiones en las cuales una sociedad se puede enfermar. Puede estar enferma en todas o puede estar enferma en algunas. Y el alemán Erich Fromm, que fue el primero que planteó este tema de sociedad enferma,
pues dice que las sociedades se pueden enfermar, digamos que de algo muy simple, que es algo que se llama patología de la normalidad, que no llega a ser ni una neurosis ni una psicosis, hasta sociedades que llegan a enfermedades mentales muy graves. Entonces el doctor Nizama, el psiquiatra peruano, dice que una sociedad se enferma en el núcleo social. ¿Y de qué se enferma? Y te leo un poco de pronto lo que escribí. Se enferma de algo que se llama prelación de los antivalores. ¿Qué es una prelación de los antivalores? Es cuando dentro de una sociedad prevalecen o le dan prioridad a acciones que no son valores. ¿Cuáles son esas acciones? La banalidad, el facilismo, la difamación, el odio, la agresión, la violencia, la corrupción. Cuando algunos de estos antivalores se convierten en normales o en bien vistos o en aceptados o en una conducta normal, ahí empezó la sociedad. Ese es uno de los tantos. Ese es un síntoma por el cual tú puedes decir que la sociedad está empezando a enfermarse. Entonces, si vemos que una persona ve como normal que se le conteste con groserías o con agresividad a otra porque piensa diferente de ti, eso es un accionar normal, ahí están las personas enfermas. Si tú ves que si a una persona o a un grupo de personas les parece normal que un joven recién graduado del colegio esté en una esquina perdiendo el tiempo sin hacer absolutamente nada, y eso ya se está viendo socialmente como normal, ahí hay un problema, porque lo natural sería que ese joven estuviera en un aula de clase. Pero si lo normal se nos convierte en que el joven esté en una esquina, ahí estamos en una prelación de los antivalores. Entonces vemos que Cartagena, principalmente, yo creo que ha sido más palpable con la alcaldía de William Dow, como desde él mismo hay un discurso violento, hay un discurso agresivo, hay un irrespeto, él no trata a las personas con respeto, y la ciudad entre sí no se trata con respeto. Publicar cualquier cosa, cualquier comentario en una red social que no sea a favor de él, desencadena una serie de oleadas de comentarios violentos que no son normales y no son naturales y que no deberían ser vistos como correctos. Entonces ahí tenemos un primer síntoma. No sé qué otros síntomas distingan ustedes, pero a mí me parece que en este momento Cartagena tiene una aceptación hacia muchos antivalores. Correcto, me voy con Mónica y es como, ahora que usted pregunta, no sé qué otras cosas pudieran tener ustedes, como cuando dice, no, él roba, pero algo hace. Se está aceptando ya esa situación como algo normal. Así es. Mónica, te escuchamos. Bueno, Rafael, primero, antes de pasar a mi planteamiento, quisiera pasar algunos comentarios que están dejando los ciberruteros aquí. Eduardo Arturo Maxo nos dice: Cartagena requiere educación a través de campañas masivas e intensivas durante 3 gobiernos seguidos. También necesitamos oportunidades laborales. Felipe Vergara nos ha dejado por acá en el WhatsApp de la ruta el siguiente comentario: falta de apatía de la clase dirigente y los gremios y la academia y la sociedad civil. Inerte, cada cual tira por su lado. Lo que hay es que convocar a la academia, los gremios, la sociedad civil a trabajar por los megaproyectos que tiene Cartagena estancados y ejecutarlos con berraquera. Ellos es lo que requiere Cartagena. También está con nosotros Libardo Díaz Martínez, Benjamín Luna, Germán Viana, Adolfo Vergara, también nos está acompañando. Bueno, doctora, hemos hablado de todas estas patologías, usted nos ha hablado de parte de estas patologías que presenta la ciudad y que nos tienen en este estado de postración tan lamentable. Son muchas y yo creo que faltaría muchísimas más para seguir explicando qué es lo que nos sucede. Yo veo la situación de la ciudad, de una ciudad que está ardiendo en llamas, así como en la época del Imperio Romano, cuando media Roma ardía en llamas y Nerón tocaba la lira y
vemos exactamente el mismo caso. Lo que pasa es que el alcalde, no sé si sabrá tocar la lira, pero hace un TikTok que para el caso es lo mismo. O sea, tiene una serie de seguidores que atacan, agreden, insultan, amenazan. O sea, yo creo que a cualquier persona que se atreva a pensar contrario a los planteamientos de ellos está en un serio peligro. O sea, hace unos días yo estaba en un sitio y funcionario de la alcaldía se metió conmigo, no directamente, pero sí dejó entrever su malestar. Yo como ciudadano no puede tener su postura, eso no es obligación seguir como si fuéramos caballos cocheros, y viola nuestros derechos fundamentales cual Nerón en el Imperio Romano. Ahora, no estoy diciendo que le va a pasar lo mismo, porque afortunadamente esa época fue superada, pero es más o menos la misma patología, doctora. Sí, de hecho yo hago esa comparación. Tenemos un pueblo enfermo que requiere agresividad y él le da agresividad. Y tenemos un pueblo que por muchos motivos, Cartagena tiene una sociedad bastante irreflexiva, bastante banal, poco crítica. Y él le da eso que necesita. Entonces es ese poquito de banalidad que la gente piensa que con el humor, con esa banalidad, se le da color a la vida. Eso es lo que dicen como coloquialmente. Pero la verdad es que detrás de Daudo hay un equipo de comunicaciones que conoce a su producto. ¿Quién es el producto? El producto es el gobernante, ¿cierto? Y lo trabajan en mercadeo, eso es marketing. Lo trabajan en marketing como un producto, y yo tengo mi producto y tengo las ventajas de mi producto y las deficiencias de mi producto. Entonces Daudo es un alcalde que solo te puede dar banalidad. Con él no es capaz, así lo ha demostrado hasta ahora, al menos de que después demuestre lo contrario, pero él no es capaz de sostener un debate técnico de un alcalde. Él no es capaz de sostener un debate intelectual de un tema, que él pueda hablar de manera concreta y técnica de cómo va a solucionar el problema de la pobreza, sino es con un titular mediático, pomposo, sensacionalista, de cosas que jamás van a hacerse realidad de la manera como las plantean. Entonces, si yo tengo un alcalde que no es capaz de sostener una conversación técnica, un debate intelectual, ¿qué hago con ese alcalde? Bueno, doctora, pero parece ser que también hay sectores que son claves dentro de una organización de ciudad que no tienen capacidad de reacción. Porque es que esos sectores claves están en el sector económico, están en el propio sector político, en el sector ciudadano. ¿Qué está pasando con ellos? ¿A qué grado de enfermedad pues también tienen esos sectores que son hoy incapaces de abrir la boca y que también pudieran ser utilizados en este caso por esa política de neuromarketing que utiliza el gobernante, pero que ellos también deberían tener una respuesta en este caso? Pues a mi juicio ahí pueden estar pasando varias cosas. Una cosa es que cuando la sociedad se enferma, no solamente se enferma de esa patología de ser agresivos y ser poco cordiales, sino que también hay un grupo de la sociedad que se vuelve pasiva. No le importa lo que suceda o lo que deje de suceder socialmente. Empieza a ocurrir una apatía. Pero hay otro asunto, que es que la gente trabaja por lo que le conviene. Entonces habría un grupo, de pronto es posible, que sencillamente de un grupo social como el que usted habla, de empresarios y otro tipo de personas, que no les conviene actuar frente a algo que de pronto les está ofreciendo algún tipo de beneficio, o les conviene, no sé bajo qué óptica, que la ciudad siga marchando de esa manera. Porque es que cuando una ciudad marcha en el caos y en la desinformación, no se pueden ver en realidad la medición de indicadores que nos muestran si una ciudad está funcionando de verdad. Y cuando tú no mides algo, no sabes cómo funciona, y hay caos y desinformación, ahí da cabida para que suceda cualquier tipo de cosas. Sí, entonces la desinformación le sirve a mucha gente y el caos le sirve a mucha gente. Y puede ser intencional, o puede ser una completa apatía frente a lo que sucede en la ciudad, o un interés personal, un interés común frente a lo que está sucediendo, que le quieren permanecer callados. Y cuando se está callado frente a una situación como esa, se es cómplice. ¿Sí? Perfecto. Nos vamos de nuevo con José David Ramos.
José, ¿qué están diciendo los ciberruteros en este momento? Bueno, varias opiniones. Aquí tenemos, por ejemplo, Julio César Díaz, que dice: qué buen programa, debería estar en la televisión nacional. Jorge Bustos: Cartagena solo se cura con educación, castigo fuerte a los corruptos y voluntad política desde el gobierno central. Benjamín Luna Gómez: el analfabetismo político es altísimo, no sabemos elegir. Y finalmente por acá tenemos a Aniano Morales Blanco, quien dice: es necesario repensar la ciudad tal como la conocemos hoy, fortaleciendo las ciudades existen con especial énfasis en el desarrollo de la infraestructura, el desarrollo de las áreas públicas, así como el transporte colectivo eficiente para todo el conjunto urbano. Perfecto. Mónica, ¿tienes interrogantes de los ciberruteros? Julián Yaquichul desde España nos dice: Cartagena sigue enferma ya que la vacuna tractor no funcionó. Adolfo Vergara también nos está comentando acá que Cartagena está enferma por varias circunstancias. Lo primero viene con un dolor y resentimiento con la clase política que ha hecho y deshecho con la ciudad. Llega un Salvador perverso que sabía de dónde atacar y encontró un pueblo resentido y ahora engañado por motivaciones de falsa indignidad. Ribardo Díaz Martínez: Cartagena a la deriva, la pobreza crece cada día más. Okay. También está con nosotros por acá Ramón Paternina y Germán Viana, entre otros ciberruteros que van uniéndose a la ruta. ¿Cómo le encontramos salida a todo esto? Porque es que coinciden las apreciaciones de la enfermedad de la ciudad. Pero bueno, ¿qué sería lo primero que hay que hacer en este momento? ¿Quién tiene que poner más? ¿Qué es lo que hay que hacer definitivamente con Cartagena? Bueno, yo en el primer artículo, que es el que estamos hablando hoy, planteé que las sociedades enfermas no se quieren curar porque no saben que están enfermas o no lo quieren reconocer. Entonces, a menos de que cada individuo se cure, que es algo que no va a suceder masivamente y de la noche a la mañana, Cartagena necesita una transformación que tiene que partir de su gobierno y de sus empresarios. ¿Qué necesita Cartagena? Primero, una transformación de la estructura socioeconómica. Cartagena tiene que generar empleo. No se puede pretender que Cartagena va a vivir del emprendimiento. No se puede... Un momento. ¿Cómo se llama la perrita? Se llama Tom. Ah, Tom, eso. Sí, es un perrito. No se puede pretender que Cartagena viva del emprendimiento, por ejemplo. Ese es el problema que han tenido todos los planes de desarrollo, incluyendo el de DAO, porque además DAO nunca tuvo plan de gobierno, tuvo 3 hojas mal escritas, o sea que a partir de ahí que se puede esperar. Pero los planes de desarrollo anteriores, toda su fuente para hacer una transformación socioeconómica de la ciudad se debe... La fortaleza en su núcleo es el emprendimiento y las ciudades no crecen a través del emprendimiento. No estoy diciendo que el emprendimiento no sea correcto, por supuesto que no, eso es una vía acompañar, no, un paliativo no, es una vía que puede acompañar el proceso, pero en la generación de empleo formal es lo único que puede sacar a Cartagena de la informalidad y de la pobreza. Entonces tenemos que primero transformar la estructura socioeconómica, la educación es vital. En 2017 salieron 25,000 estudiantes egresados de los colegios, bachilleres, y solamente 5,000 se matricularon en la Universidad de Cartagena. No, 27,000 se presentaron a la Universidad de Cartagena y se matricularon 5,000. Quedaron 20,000 jóvenes en el aire, y eso es año tras año, año tras año. Cartagena necesita una transformación en su estructura educativa desde el colegio hasta la universidad con educación de calidad. Cartagena necesita que deje de existir algo que se llama concentración de la riqueza. Los recursos que recibe Cartagena, que son grandísimos por el sector industrial de Mamonal, no se distribuyen en la ciudad. Para eso hay algo que se llama, un indicador que se llama el Gini, que mide el indicador de concentración de la riqueza, cuando 0 es que no está concentrada y 1 es que está concentrada en una sola persona. En Cartagena es 0.48, quiere decir que los recursos de la ciudad los recibe un grupo pequeño de personas. Entonces por eso vemos que Cartagena es una ciudad desigual. Tiene que haber empleo formal, educación pública de calidad, cambiar la estructura económica de la ciudad, fortalecer la estructura de empleo que ya hay, que es Mamonal,
fortalecer el comercio, industria y turismo, que son casi 138.000 empleos, casi el 30% del empleo de la ciudad, e ingresar en otros sectores, porque es que el comercio y el turismo, aunque generan muchos empleos, son empleos de baja complejidad, empleos mal remunerados, empleos que son por destajo, empleos que son estacionales y que dependen de factores externos que los perjudican, como la pandemia. Sí. Entonces, si Cartagena no tiene un cambio a fondo desde su estructura socioeconómica hasta las oportunidades que les dan a las personas, hasta una educación de calidad e inclusiva, Cartagena nunca va a cambiar. Y eso comienza como con un alcalde que tenga un plan de desarrollo en el que en realidad haga metas producto y metas resultado, que lleven acciones concretas a que esto empiece a cambiar y que ese ideal lo sigan por varios gobiernos. Hay un ejemplo muy bueno Montería es un ejemplo de eso. Montería tuvo un alcalde que se llamó Marcos Daniel Pineda, él fue alcalde hace 12 años. Él continuó con una persona que siguió su línea que se llamó Carlos Correa y después continuó el mismo Marcos Daniel y Montería de 12 años para acá sufrió una transformación social impresionante en todos sus niveles. Montería es una ciudad que supera a Cartagena hasta en ciclorrutas, ¿sí? Pero eso se logró desde un gobierno aterrizado con un alcalde sensato, capaz de saber que la ciudad se salva, no de los corruptos. La ciudad se salva. Si ya él es el gobernante, ya los corruptos no están, ¿no? Pongamos el caso de Dau. Ya él llegó, ya la salvó de los corruptos porque el que está en el poder es él. Entonces, ¿de qué la tiene que salvar? Del desempleo, de la desigualdad, de la mala educación, de las malas condiciones de vida en los barrios, porque la ciudad tiene malas condiciones de vida. Perfecto. Me voy a ir con Mónica y con José David. Yo creo que este mensaje que está dando la doctora no es únicamente para el alcalde, es para el sector productivo de la ciudad, que en el caso del turismo se mantiene con su oferta estable, mientras el resto de ciudades está cambiando su oferta y todo eso. Entonces todo esto hace también la necesidad de hacer un estudio a fondo que permita mirar las cosas desde otro punto de vista. Mónica Vélez. Rafael, en una ciudad como Cartagena, con tantas falencias, enferma de tantas cosas que no sabemos qué tiene, porque son tantas las patologías que presenta, pero una de las principales que tiene es el hambre y el desempleo. Y nos encontramos ante un gobernante, un dirigente, muy bien dicho la doctora, que ya nos salvó de los corruptos tradicionales, y que le queda por salvarnos del hambre, del desempleo, de la inseguridad, de todo. Pero nos encontramos ante situaciones como la mitad del gabinete los importamos, porque en Cartagena no hay profesionales idóneos. O sea, tenemos un director del tránsito que no sabe ni qué es un sparring, porque no es de aquí, de Barranquilla, no sabe ni qué es un sparring. Él no sabe que aquí los buses no tienen torniquete. Tenemos un secretario de planeación recomendado por el doctor Peñalosa, ahí está, no tiene ni idea de qué es una unidad, que son 15 unidades comuneras de gobierno, no tiene idea de qué es un barrio, no tiene idea de la organización de absolutamente nada dentro del distrito, porque no es de aquí, no ha vivido aquí. Y así, con el secretario de infraestructura, un señor que viene de Mangangué, no es cartagenero, no ha vivido aquí, no sabe cuáles son las prioridades de la ciudad. Además de todo eso, en medio de una situación donde el hambre, el desempleo, la ansiedad, el estrés y todo son protagonistas principales por todo lo que ha significado el año 2020 y lo que va a ocurrir en 2021, se abre una oportunidad laboral que es la de la contratación para el aseo dentro de las instituciones educativas, y en Cartagena no hay una sola empresa capaz de asumir esa contratación, y se la regalamos a los caleños porque no tenemos personal idóneo para manejar esta contratación. Entonces,
La pregunta, doctora, no es solamente para usted, es una reflexión para tanto para usted como para Rafael y José David, que estamos aquí en esta mesa. Correcto. ¿Qué pasa? O sea, Doctora. ¿Cómo curas la herida con limón y sal? O sea, no entiendo estas posiciones. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué generan estos hechos? ¿Qué generan estas acciones dentro de una enfermedad, de una sociedad que ya está enferma? El micrófono, doctora Diana, el micrófono. Ya. Okay. Yo estoy de acuerdo contigo completamente, Mónica. Es absurdo que en una ciudad donde hay tanto profesional preparado, porque lo hay, no se tome en cuenta al cartagenero para ocupar cargos en los que podría ser idóneo. Una Secretaría de Planeación y una Secretaría de Tránsito tendría que ser un departamento de tránsito, tendría que ser una persona cartagenera. Por ejemplo, planeación es el núcleo, de ahí sale el plan de desarrollo, y el plan de desarrollo es el mapa de ruta del gobierno. Tiene que ser una persona que comprenda la ciudad, que la comprenda de verdad, y para comprenderla tiene que ser cartagenero y haber vivido en Cartagena, independientemente de eso. Pero yo pienso que Cartagena, tristemente, si el alcalde no entiende esto, vamos a tener lo que queda de su gobierno con una Cartagena cada día más enferma, porque la realidad es que cuando él salga de alcalde de Cartagena, el cartagenero va a seguir siendo más pobre por la pandemia, más desigual y en una crisis social peor. Entonces habría que confiar en que Cartagena elija a alguien que tenga la capacidad técnica, la experiencia, el conocimiento, la sensatez, autocontrol en sus emociones para poder dirigir una ciudad como Cartagena. Perfecto. Porque si Cartagena sigue eligiendo como revancha, porque pienso que Dau también fue una revancha, como una venganza del cartagenero ante aquel que el cartagenero considera el culpable de su miseria, de su pobreza, y lo representa en su colectivo como al político tradicional. Y no es cierto, no todo el político tradicional es corrupto, y la política tradicional no tiene por qué representar la corrupción. Y es que además se nos olvida que cualquier corrupto que haya subido por ahí, sea el que sea, lo eligió el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba enfermo de corrupción. Cartagena o sea, el culpable de su miseria también es el propio cartagenero. Cuando yo en mi corrupción decidí vender mi voto, sabiendo que al vender mi voto estaba dándole Cartagena al mejor postor. Ya Cartagena se arrepintió de eso. Ok. Y sobre todo cuando está respaldando a una persona que tiene infinidades de pifias en su año de gobierno. Así Entonces, es. Algo está ocurriendo de verdad, verdaderamente grave. Me voy con José David, aprovechando esto de la enfermedad de Cartagena, que el remedio, como decía mi abuelita, terminó peor que la enfermedad. A ver, José David. No hay guayacolato que sirva ahí. No. Bueno, vamos llegando creo que más o menos a ese punto. Creo que queremos llevar esta conversación, porque bueno, ahorita la doctora Diana pues hacía un recuento un poco de hacia dónde debería apostarle aquel gobernante que tiene realmente la cabeza en la ciudad, que quiere superar los problemas de Cartagena para realmente dejar a una Cartagena sana. Y mencionó aspectos importantes, y en ese sentido yo creo que Cartagena es una de las ciudades que está más reevaluada, más sobrediagnosticada, y muchos tenemos claro, con tanto que se ha hablado de este tema, qué es lo que la ciudad necesita. Hemos elegido en contra de la clase política tradicional muchísimas veces, y en esa búsqueda se ha elegido el populismo, se ha elegido personas del sector empresarial, personas con un desconocimiento total de la ciudad y de todo. En fin, hemos elegido de diferentes sectores y nada le ha funcionado, porque realmente creo que no hemos llegado a elegir a una persona que realmente sienta la ciudad, le duela la ciudad, quiera el desarrollo de la ciudad, y más que tenga cualquier masterado o doctorado o especialización, sea consciente y tenga unos valores como persona, como ser humano, que le den el criterio
para gobernar hacia el desarrollo que la ciudad pues necesita. Llegando a ese punto, para pasar de esa elección en contra de y llegar a esa elección consciente, que podamos tener una ciudadanía que elija consciente de lo que tiene en sus opciones, ¿qué cree usted que tendría que pasar antes para llegar a ese punto? Que creo que hay como un nudo allí. Cartagena tiene que ser consciente de que está enferma y tiene que educarse. No educarse solamente no me refiero a educación académica, sino a una educación social, mental, emocional. Mientras el cartagenero siga viendo que se elige aquel que es más, como tú dijiste, una elección populista o una elección que represente mis ansias de venganza, de revancha, Cartagena va a seguir eligiendo a las mismas personas. El cartagenero tiene que entender que quien dirige una ciudad tiene que ser una persona competente, emocional e intelectualmente. Doctora, ¿cómo llegamos a eso si los que están gobernando antes y ahora no les interesa? Porque es su escenario perfecto para ellos continuar eligiéndose. ¿Y quién lidera eso si la ciudad está dispersa? ¿Cómo se hace? Se necesitan colectivos sociales desde el sector empresarial, desde el sector académico, desde el sector social, que todos trabajen bajo la misma premisa de lograr construir una Cartagena independientemente de quién sea el candidato, porque no se trata de ir detrás de una persona, claro, sino ser capaces de construir una Cartagena y un colectivo que sea capaz de reconocer lo que Cartagena necesita, y eso comienza desde los colectivos educativos, universidades, desde los colectivos empresariales, colectivos sociales, y todos trabajar en común para lograr que crezca en el cartagenero y que el cartagenero comprenda lo que la ciudad necesita y cómo se elige correctamente a esa persona, cómo elegir correctamente una persona así, y enfocar Cartagena, porque además si hay un pueblo que exige, el gobernante tiene que darle al pueblo lo que exija, y si el pueblo empieza a exigir calidad, empleo, educación, de la manera correcta, el gobernante, el candidato que se vaya a lanzar tiene que saber lo que va a hacer, porque va a tener un pueblo exigente. Correcto. Pero si no tiene un pueblo exigente y no tiene nadie que represente al pueblo que lo exija, ninguna sociedad civil, académica, empresarial, y los que están, cada uno va por su lado, entonces nunca, eso no se va a lograr. Yo lo vería algo imposible, no sé, en décadas nos pasaría. Sí. Doctora, estamos llegando, estamos a 1 kilómetro de finalizar este espacio de la ruta, y me pregunto en este momento, bueno, yo acepto que hasta cierto punto el doctor William Dow como candidato haya utilizado esa estrategia para lograr el triunfo, correcto, pero hoy en su condición ya de alcalde, donde le corresponde gobernar, los mensajes siguen siendo peores, fractura la ciudad. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Seguir, como hay mucha gente esperanzada en una posibilidad, o usted dice, mira, oye, en este momento, este remedio hay que apartárselo, porque este remedio no es el que va a curar a la ciudad de Cartagena. En este momento, ¿usted qué piensa de Dow? ¿Dejarlo que siga o separarlo? Yo creo que lo que le queda de gobierno va a ser lo mismo, porque es que él no da para más. Él intelectual, técnica y emocionalmente no da para más. O sea, hasta ahora yo no le veo que sea capaz de controlar sus emociones, que tenga los conocimientos, la experiencia, no sé, saldrán por arte de magia, pero yo no veo que él dé para más. El paciente empeorará. O sea que sí, yo lo veo igual de aquí hasta que esto finalice. Hay dos opciones, o que exista la posibilidad, que no sé si jurídicamente eso es viable, si eso se puede hacer, la revocatoria de la que tanto hablan, no sé. Aunque esa revocatoria tiene un problema, y es que una de las cosas que más ha perjudicado a Cartagena es la inestabilidad política. Llega uno que va a hacer algo diferente, que va a hacer el otro, pero como esta cura, nuestra enfermedad, se convirtió en un veneno, la verdad es que no sé si lo mejor sea que nuestro veneno no continúe para no seguir envenenándonos, o resignarnos a que va a continuar y que tenemos que tratar de lograr un cambio en el próximo
gobierno, pero yo pienso que vamos a seguir envenenados porque él jamás se va a convertir en una medicina para la ciudad. Espacio para los ciberruteros en este kilómetro final. Mónica, ¿qué te dice? Bueno, aquí está nuestro querido amigo Tuto Vidales. Todo lo que queramos hacer requiere de un líder, un gerente que se dedique a lo principal, y es a la prosperidad de su ciudad. Jacqueline Perea Blanco nos dice: saludos a todos los panelistas y los ciberruteros. Las reflexiones económicas, sociológicas, políticas y sociales son necesarias para las nuevas realidades que vivimos en Cartagena y para avanzar. Excelente. Germán Viana, extraordinario análisis, muy claro el planteamiento. Hugo Armando Pérez Beltrán, alcaldes incapaces pero populistas. Cartagena necesita a alguien de estrategias y verdaderos conocimientos de ciudad. Jorge Busto también está por acá con nosotros, nos dice: ¿será que irán a traer las aseadoras, las escobas y los traperos desde Cali? Adolfo Vergara nos dice: recuerden que en Cartagena y sus alrededores no quieren invertir, porque Cartique se convierte en la talanquera y no hemos tenido los pantalones para buscar tener una autoridad ambiental de gran centro urbano que permita tomar decisiones para los cartageneros, no para los tiranos otomanos. Bueno, son algunos de los comentarios que van dejando los ciberruteros. Rafael, está ya al final de... ¿Qué opinan por tu lado? Aniano Morales Blanco nos dice: Cartagena necesita unos gobernantes distintos a los clanes que han gobernado. Los negociados de los actores del poder están por encima de los intereses colectivos de ciudad. Benjamín Luna Gómez: Cartagena en su estado actual tiene que cambiar. Lo primero, acabar sus niveles de pobreza, de lo contrario no hay solución. Julio César Díaz dice: debo retirarme, pero qué bueno ver que nuestra ciudad tiene dolientes. Bueno, vamos a llegar a un minuto de la reflexión. Este programa ustedes lo pueden seguir observando a través de Facebook, simplemente pues ahí aparece y bajan, le dan, porque nosotros lo montamos. Mónica, reflexiones en este caso. Rafael, estamos en una ciudad casi que apocalíptica, da tristeza. A mí me da tristeza salir a la calle y ver cómo cada día la pobreza, el desempleo, la desocupación, la desigualdad, la inseguridad crece. Y cada día las preocupaciones por todo eso sentir y todo eso que se evidencia negativo aumenta. Fíjate que hoy tenemos, hace 2-3 horas, en el barrio Manga, en un restaurante de comida rápida, se metieron y asaltaron asaltaron el establecimiento con todo lo que estaban ahí. Situaciones que no somos ajenas a ellas, pero que en sectores como Manga son casos muy aislados. Vemos como barrios o sectores, porque Castillo Grande no es un barrio, un sector como Castillo Grande, hoy plantea la posibilidad de bajarse a estrato 4 porque se sienten en abandono por el Estado, abandonados por el Estado, en este caso representado por el distrito. Si un sector como Castillo Grande se siente en el abandono y se siente empobrecido, imagínate cuál será el sentir de los barrios, de las comunidades periféricas, que carecen de todo lo que carece una zona de confort como lo es Castillo Grande. Correcto. José David, tu minuto de reflexión. Bueno, yo me quedo con algo que me identifico al 100%, que nos comentaba la doctora Diana Patricia acá, y era esa responsabilidad que tiene la sociedad civil, la industria, los gremios, cada uno de esos estamentos de la sociedad, de la economía, que hacen parte de Cartagena y de los cuales tienen una total responsabilidad y compromiso de esa ciudadanía que debe estar en posición de exigirle a sus gobernantes lo que realmente necesita, de una ciudadanía no solamente doliente, no organizada, no simplemente que se quede mirando cómo pasan los actos de corrupción y criticándolos en las redes sociales, no, de una ciudadanía activa, de unos gremios y unas organizaciones activos, unidos realmente por la ciudad de Cartagena, no solo a plantear sus soluciones, sino a exigir realmente el cumplimiento de todo lo que la ciudad necesita. Ese es mi reflexión. Bueno,
voy con mi minuto de reflexión escuchando a la doctora para que ella cierre también con todo su análisis alrededor de esto. Yo creo que la ciudad debe convertirse en un gran líder, un liderazgo colectivo, que los dirigentes de hoy no sigan pensando de la misma manera dependiente del sector político o del sector empresarial de la ciudad de Cartagena, que son unos grandes determinantes de lo que pueda pasar en adelante. Es el propio ciudadano quien debe entender que su responsabilidad no termina cuando él elige una persona, no, es cuando mayor compromiso adquiere para las soluciones de la ciudad. Entonces, hoy Daud nos ha enseñado a que hemos cometido una vez más un gran error, pero ese error, estando él allí en el gobierno, existiendo o no la revocatoria, debe permitirle hoy al ciudadano es reflexionar y ver, antes de estarse controvirtiendo sobre si Daud es bueno o malo, mirar qué podemos hacer por salvar a esta ciudad. Entonces, ese sería el punto para reflexionar y pensar de manera distinta y en ese mismo orden actuar. Doctora, la dejo a usted para que sea la gran conclusión de este espacio. Bueno, yo pienso que el cartagenero, más allá de pensar si Daud es el que lo está salvando de los corruptos o no, la encuesta del pulso de DANE me dejó a mí muy preocupada. Dice que el 66% de los cartageneros mal come 2 veces al día. Tú, cartagenero, el cartagenero que está mal comiendo 2 veces, el 66%, y ahí es de cualquier estrato, ¿sí? No están hablando no están hablando de ningún estrato en particular, sino el 66% de los cartageneros. Hoy comes 2 veces al día por la pandemia. ¿Qué está haciendo el alcalde que tú elegiste para eso? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a mejorar la situación del país? Eso es lo único que de tu ciudad, perdón, eso es lo único que nos interesa. Aquí no está si es corrupto, si es no corrupto, si señala a los corruptos, si hace payasadas en redes sociales. Lo que le debe interesar es al cartagenero, cómo el alcalde que eligió está transformando su realidad para darle un bienestar social. Y si de verdad lo está haciendo, sentarte a pensar, yo hoy lo elegí 1 año y medio después, 1 año y medio todavía no, 1 año y unos meses después, ¿en qué mejoró mi calidad de vida? ¿Ha mejorado? ¿Va camino a que mi calidad de vida mejore? ¿Estoy mejor? ¿Estoy peor? ¿O voy a estar peor que antes? ¿Qué está haciendo el alcalde tangible y realmente por ese ciudadano que hoy come 2 veces al día? Doctora Diana Patricia Pinto, le quedamos altamente agradecidos. Usted nos ha despejado innumerables dudas y es una persona como que de manera neutral hoy ha lanzado una voz de prevención a la ciudad de Cartagena precisamente para tener un cambio de actitud. Mónica, agradécemele a esta importantísima dama el hecho de haber hoy cedido parte de su tiempo y entregárselo también de esta manera a través de la ruta de la ciudad de Cartagena al país y al mundo. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado esta invitación y por hacernos este análisis y este diagnóstico patológico que tanto necesita la ciudad. Ojalá que ese enfoque que usted nos está dando lo llegue a oídos del alcalde, de los dirigentes, y que llegue también a oídos de estos colectivos sociales que usted mencionó, para que tomemos cartas en el asunto, que sea un buen material un buen material para la alquimia esa necesaria para preparar ese remedio que necesita tanto Cartagena. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Gracias inmensas, profesora Diana. Un abrazo. Para mí, muchas gracias por invitarme, por haber leído mi escrito y por tener en cuenta lo que pienso y lo que planteé en él. Y me ha encantado estar con ustedes hoy aquí. No, a nosotros muchísimo más, y recuerden, diría yo ya como parte final, que la recuperación de la ciudad de Cartagena no la vas a encontrar yendo al Sao o yendo al Carulla a que te vendan un poquito de eso, no. La ciudad que quieres
depende de ti, depende de ustedes, los ruteros que nos han escuchado, de todos nosotros. Muy amable, muchísimas gracias. Y el próximo viernes estaremos acá con un personaje, lo mejor de lo nuestro. Alguien que se ha destacado por la ciudad de Cartagena. Muy amable. Gracias. Hasta el próximo viernes.